Estimados amigos, lo mío tiene que ver con cosas que voy a tener que decírselas por la mitad o por una tercera parte porque tengo demasiado acá. En realidad el enfoque que yo quería darle al asunto era Habermas y la religión, o Habermas y el espacio público, en donde estamos hablando de un autor que realmente escribe como habla, suponiendo de que habla mucho, ¿no? Porque sí, en realidad no habla tanto, pero escribe, la producción de Habermas es inagotable, con sus 90 años se lo ve de lo más erguido, de lo más tranqui, y viene esta producción, yo les diría, desde los 20 años ininterrumpidamente, y es muy difícil seguirlo a Habermas en toda su extensión. Una persona que se formó en la escuela de Frankfurt y que está en una posición bastante crítica de todo lo que fue aquello. Las referencias a la religión han sido más vale dispersas a lo largo de su obra hasta Teoría de Reacción Comunicativa, que es un libro de los años 80. Anteriormente Habermas tiene una obra por la cual los de filosofía no han mostrado mucho interés, pero que es un clásico inevitable para los sociólogos y los historiadores, que es Historia y Crítica de la Opinión Pública. Es un verdadero libro en donde por vez primera sale el asunto del espacio público y cómo se formó, fundamentalmente teniendo en cuenta Francia e Inglaterra, en donde hay un grupo de ciudadanos que no estaban incluidos ni en la aristocracia, en las reuniones, ni tenía mucho que ver con los partidos políticos que no existían, ni al margen de la familia, empezaron a tomar, a cafetear, como quien dice. El café se había abierto la importación muy poco tiempo antes, y descubrieron que ahí charlando, fumando, podían dar rienda suelta a lo que estaba pasando a su alrededor. Es un laburo realmente magistral de Habermas, con los defectos que le señalaron después. Sí, pero vos no te fijás en los obreros, no. Vos no te fijás en las mujeres, no. Vos no te fijás en algunos grupos religiosos que también entraron ahí a esos cafés. Claro, no los tuvo en cuenta en el enfoque original Habermas. Y en la década del 60 él tiene una visión francamente escéptica acerca de la religión, que no es que haya cambiado sustancialmente, pero se ha ido modificando a partir de la teoría de reacción comunicativa. La aparición de la religión como problema en Habermas es en la década de los 70, donde aparece el neoconservadurismo, y él dice, el neoconservadurismo, acuérdense, apeló reiteradamente a la religión. Los frutos se están viendo recién ahora, dicho sea de paso, ¿no? Si uno quiere hacer un poco de retrospectiva histórica, con fundamentalmente una parte con Trump, que tiene que ver con todo ese movimiento que es propio de Estados Unidos, y otra parte con Bolsonaro en Brasil, en donde yo les diría que es un verdadero problema, pero para mí también, ¿no? A ver, más o menos yo vivía en Brasil cuando vi aparecer a estos grupos. Yo trabajaba con un grupo de monjas, fíjense qué paradoja, que tenían un gran hospital y que les apareció un templo protestante más grande que el hospital al lado. Claro, ¿de dónde salió el dinero? Era dinero en serio, ¿no? Y después una vez andando en colectivo, así veo en un rock point de San Paulo, veo una tremenda construcción y eran los protestantes. Ahí aparecieron los protestantes. Estamos hablando del año 80. El año en donde se forma los dos grandes partidos que han dominado la política hasta ahora, que son, por una parte el PT primero y por otro lado el PSD, el Partido Socialista Democrático Brasileño. Lo que yo he visto, nunca ando en ómnibus y siempre voy a la casa de un amigo, pero voy por la costa, ¿no? La vez pasada entré a tomar ómnibus y para llegar más allá del puerto, más allá del bosque, atraviesa diferentes barrios.
y he visto una cantidad de centros protestantes y uno se pregunta, ¿de dónde sale esta gente? No lo sé, pero están. Sí. Este es el fenómeno del cual uno tiene que tomar conciencia en este momento, sobre todo un país que no tenía prácticamente ninguna tradición protestante. Yo me crié en un pueblo de 8 o 10 mil habitantes en donde había una familia, 2 familias que eran protestantes. Uno los podía contar con los dedos de una mano, era lo mismo que los homosexuales, las lesbianas, estaba todo perfectamente registrado, no había posible variación en ese mapa. Ese mapa ha variado muchísimo y con este grupo de gente muy batalladora que son los pentes. ¿Qué son los pentecostales? Ah. En donde que surge como una cuestión progresista en Estados Unidos, pero que evidentemente enfatizan cuestiones que a la Iglesia Católica le molestan muchísimo, como por ejemplo ellos dicen de que cada individuo tiene que progresar en la vida y ganar su sustento y aportar el diezmo a la religión respectiva. Y el papel de la limosna lo ven espantoso, horrible, y evidentemente también consiguen trabajo para la gente que se engancha con ellos, trabajos ahí. Cosa que la Iglesia ha dejado hace una tonelada de siglos, la Iglesia Católica. Esto hace de que Habermas diga, bien, la religión está ahí, la critica, y dice, la única solución que tenemos ante esto es la filosofía iluminista, o los que somos herederos de esa filosofía iluminista, pero nosotros no podemos dar ningún tipo de esperanza. Esta es una cuestión muy dura, para decir así abiertamente. En teoría de la acción comunicativa, él hace un barrido pero impresionante, como yo creo que es muy extraño este barrido que él hace porque la filosofía alemana no lo había hecho, sobre todo con literatura francesa y sajona, incorporándola, criticándola y sacando lo que a él le interesa del asunto. En este enfoque él empieza con Weber. Obviamente Weber es uno de los gigantes en donde habla del proceso de racionalización de la época moderna, y ahí la Iglesia cumplió un papel fundamental. La Iglesia, como dice Habermas, pero fundamentalmente la aparición del capitalismo del Estado moderno. No es solamente la Iglesia. Es más, es muy probable que el Estado moderno también haya surgido para poner fin a esas disputas que lo agotaron muchísimo. Y les digo esto porque vamos a tener algún tiempo para que yo les diga por qué él después discute con Carl Schmitt, en donde Carl Schmitt realmente piensa todo lo contrario. Ahí en ese trabajo él lee, explica de otra manera y evidentemente también critica la concepción de Weber. Margaret Mead, una gorda muy inteligente, linda tipa en su momento, que ustedes acuérdense, allá por la década del 20, ella con padres muy liberales se fue a la Polinesia, hizo un estudio que después, hasta el día de hoy se está discutiendo de si ella en realidad en esa tesis dice la verdad de lo que dice acerca de las Polinesias, que la tesis en definitiva trataba de demostrar que las polinesias no tenían ningún problema de adolescencia porque eran iniciadas en el sexo en el momento oportuno y con gran festejo de toda la tribu. La gorda era brava, ¿no? 3 maridos, 3 amantes lesbianas. Después se hizo, pero tiene una vislumbre realmente muy importante hacia fines del 70, principios de los 80. Entre las muchas cosas que dijo, yo siempre me acuerdo de una, es que estamos entrando en un mundo en el que todos vamos a ser inmigrantes. Este es el problema, estamos entrando en un mundo en que nadie se reconoce en su propio lugar. ¿Por qué? Porque el lugar ha cambiado. Esto es muy sencillo, no es porque sea... Y esto que ella ya estaba previendo en esa época, ahora con las nuevas tecnologías ni les cuento. Es un verdadero, uno ya no es inmigrante, uno se siente un cabeza, porque no accede, digamos, a todo un tipo de cuestiones. Y otra de ahí él va a rescatar evidentemente lo que tiene que ver con la formación del sí mismo, que era uno de los aportes de Margaret Mead,
y con ese estudio que ella hace acerca cómo de los símbolos se pasa al lenguaje, que es lo que a él le interesa rescatar. Y otro de los que toma también con mucho énfasis y es Durkheim. Durkheim fue otro que también, a partir de algo tan etéreo como puede ser la conciencia colectiva, según Habermas, a él le va a dar pie para rescatar, es una especie de raíz prelingüística de lo que piensa Habermas. Porque Durkheim al final va a rescatar lo sacro como una de las cuestiones que permiten o que permitían en un ambiente de mucho conflicto, como era en aquel momento la guerra religiosa, que estaba francamente desembosada. Estamos hablando de un autor del siglo XIX, pero que hizo su aporte muy importante en ese sentido. Bueno, acá habría que hacer toda una serie de consideraciones que los volvería o que me volvería mucho más aburrido. Lo que sí él hace a lo largo de ese tiempo y de lo que sigue después hasta desembocar en esa conferencia que quiero hablarles un cachito, pero un cachito nada más, hace referencia a cuál es o por qué la religión tiene un papel todavía, ¿no? Dice, bueno, evidentemente ya en una etapa en la que él está pensando en que tiene que haber coexistencia de filosofía y religión, simplemente como una cuestión de que no se puede acabar con ese fenómeno. ¿Eso por qué? Y porque en la religión tiene un tipo de lenguaje preproposicional que le permite abarcar el todo de la realidad, cosa que desde las demás esferas es muy, muy difícil eso. Tiene también una experiencia del sufrimiento que le puede transmitir a todos los creyentes, y también otra cosa que aparece mucho en alguien que está en las antípodas de todo esto, que es Niklas Luhmann, que dice, en definitiva, permite afrontar lo contingente. Claro, porque permite afrontar lo contingente porque tiene un mensaje para ello. Lo contingente que tiene que ver con nuestra propia vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra enfermedad. Y evidentemente ese papel tiene un papel expresivo, dice, y que permite la interacción social, que a su vez también aparece en otros ámbitos de la realidad, como puede ser el arte. Pero la filosofía no puede suplantar esos mensajes, y lo único que se puede hacer con ellos es convivir. Este es el mensaje final de Habermas con respecto a eso. Y con esa temática de la convivencia, un poco la convivencia forzada, le dicen los demás, hay una conferencia ahí a fines de... Creo que debe haber sido del 2000, 2005, en Nueva York, en donde se junta una verdadera multitud. Ya Habermas tenía algún tipo de prestigio en Estados Unidos, y además había otros tipos bastante pesados, entre ellos Judith Butler. De hecho, se formó una cola que parecía Hollywood, de 1.000, 2.000 personas esperando para entrar en el aula magna de la Universidad de Nueva York, en donde ahí la ponencia, que fue muy discutida, sobre todo por un gran especialista en civilización y cultura como era Charles Taylor. También hay un negro muy simpático y muy improvisador. ¿Cuánto hará falta para que empiecen a haber payadas filosóficas en Argentina? Porque ya hay de todo tipo de competencias entre DG, y demás, ¿no? Ahí lo que dice es que hasta la segunda mitad del siglo XX la política todavía podía tener un papel central en la sociedad como un dominio de los demás subsistemas. Esto evidentemente se ha ido perdiendo progresivamente, va a afirmar Habermas, y un poco de acuerdo con la teoría de sistemas y con Luhmann, dice es como si estos tipos hubiesen tenido al final razón, porque cada subsistema tiene su propia lógica.
el derecho tiene su lógica, la economía tiene su lógica, el arte mismo tiene su lógica, y es una lógica que expulsa todo aquello que no habla su propio lenguaje. Y no hay forma de parar esto. Dice, la política se ha convertido en el código de un subsistema, que es la administración nada más, y ha quedado reducido a ese subsistema. Claro, cuando uno lo enfoca así, han surgido las voces discordantes con estas posturas. Una de ellas ha sido la de Claude Lefort, que cuando yo lo leía todavía seguía siendo, o tenía una raíz socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, pero hay gente que se formó en definitiva en el troquismo más puro. Lefort fue uno de los integrantes del grupo originario de Castoriadis, de Civilización y Barbarie. Pero evidentemente el devenir lo ha hecho de otra manera, ¿no? Y ahí él, en un libro que debe haber sido el 90 y algo, él va a diferenciar entre la política y lo político. Claro, acá, ¿con qué se refiere a lo político? Y con lo político se está refiriendo a un mundo en el cual la centralidad de lo social estaba enfocado en el poder y en lo político. Esta postura de Lefort ha sido seguido por muchos, sobre todo hay muchos franceses que siguen esto, y Habermas va a alentar furibundamente contra esta posición, no tanto contra la de Lefort, sobre la cual él debe tener algún tipo de respeto, sino con de dónde se rescata esta imagen. Y esta imagen ha sido rescatada de la obra de otro grande, más allá de que haya sido un grande en el mal sentido de la palabra, que es Carl Smith. En donde evidentemente Carl Smith está de alguna manera justificando todo el centralismo que tenía el Estado en la época medieval, o un Estado que no existía todavía, pero estaban los señores, y en la primera época moderna, donde él dice que el Estado todavía era la fuente de autoridad, pero era una sociedad, como dice Habermas, que estaba articulada en torno a ese Estado. Esta sociedad no estaba articulada en torno a nada. Este es el verdadero problema que presenta esta sociedad. Los subsistemas aparecen cada uno con su propio juego y hacen su propio juego la burguesía, la gente del derecho, la gente del arte, cada uno es como que hablara su propio idioma. Y son idiomas en la cual la religión es simplemente uno más de su subsistema. Una religión que no aparece con una sola variante, aparece en múltiples variantes, a pesar de que en América Latina todavía la presencia del catolicismo siga siendo bastante mayoritaria. Pero ustedes fíjense, hay un organismo chileno que es muy respetado por las Naciones Unidas, inclusive saca los datos que tiene este instituto y los mete en los informes del PNU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este instituto viene midiendo sistemáticamente hace un cuarto de siglo y está recogiendo todos los censos que puede haber al respecto en América Latina, y ellos dicen que el índice de los que bajaron del catolicismo, que bajó de un 90% hace un cuarto de siglo, hoy en día solamente un 70% se dice católico. Y en la misma proporción, un 20%, han aumentado los pentecostales. Es evidente que acá tenemos un problema de cambio religioso que no se conforma. La Iglesia siempre tuvo un poder político realmente impresionante en todos estos países, esto es innegable, pero ese poder se está trasladando a un poder protestante, con el agravante de que ellos no necesitan de la jerarquía católica para hacer ciertas cosas, es simplemente hermano no vota contra hermano. Y ahí ya está todo dicho. Si el hermano vota a Bolsonaro, yo tengo que votar a Bolsonaro. Porque no se necesita que el Papa o el obispo baje una orden, es simplemente unos pocos individuos que manejan los 3 o 4 grupos
protestantes más grandes de Brasil, que son muy conocidos, a tal punto de que a uno de ellos lo agarraron ingresando a Brasil millones de dólares en los calzoncillos, en las cosas, todo, estaba lleno de dólares. En un momento que era un gran negocio traer los dólares que habían depositado en otro momento hacia Brasil. En esa conferencia, y yo voy cortando porque si no, hay muchos puntos de crítica a Carl Schmitt, y lo que sí va a tender a rescatar más allá de todo eso es obviamente la postura de Rawls, donde dice, bien, la democracia, la república, el liberalismo, lo que va a exigir es que desde el espacio público puede haber creyentes y no creyentes. La cuestión, dice Habermas, de acuerdo a su filosofía, es que las propuestas que hagan estos grupos tienen que hacerlo en tanto ciudadanos y que tienen que poder ser traducidos a un lenguaje que sea democrático. Digamos, él cree que esa tarea es más fácil y nosotros nos estamos enfrentando recién a esa tarea en donde yo creo que se nos va a hacer muy cuesta arriba, no ahora, no los 5 años más, será probablemente cuando la mayoría de nosotros esté muerto, algunos de ustedes no, Dios los salve, porque son muy jóvenes, pero evidentemente este es un proceso que es imparable en donde evidentemente van a volver a introducir cuestiones y van a volver a introducir lo político. En donde ahí ese es un mundo en donde la religión tiene la centralidad de los asuntos. Y esto sería muy paradójico, dice Habermas, pero es una paradoja que nosotros todavía vamos a tener que enfrentarnos con ello. Él discute mucho con un tal Metz, que acá es poco conocido, pero que es un teólogo que tiene exactamente la misma edad que Ratzinger y la misma edad que Habermas. Y Metz es como una especie de figura oculta atrás de la teología de la liberación, que obviamente los que han trabajado teología de la liberación acá, en algún momento se tienen que haber encontrado con Metz citado. Es una excelente persona. Ahora, Metz lo que cree es que hay dos tipos de justicia. Dice, una es la justicia que propugna Rawls y el liberalismo, y otra es la justicia que propugnamos nosotros, que está basada en lo divino. Y ahí encontramos una barrera que es muy difícil de superar, porque, digamos, vamos a tener que discutir con alguien que cree eso y que además es una buena persona. Entonces se produce un verdadero juego que tiene que hacer Habermas ahí y dice, bueno, en definitiva, ¿por qué tenemos que enfrentarnos con esto? Y tenemos que enfrentarnos con esto porque ellos son los que son capaces de introducir lo extraordinario en lo ordinario de nuestras vidas. Ellos son los que están hablando de lo extra cotidiano en lo cotidiano. Y nosotros, en tanto ciudadanos democráticos y racionales, no podemos ofrecer ese tipo de mensajes. Ese tipo de mensaje queda circunscripto, en el caso de Habermas y de todos aquellos que nos consideramos hijos de la Ilustración y de la modernidad, un lenguaje lo más racional posible. Este es el asunto. Más allá de que la verdad aparezca o no aparezca, pero tiene que ser racional y razonable aquello en que nos pongamos de acuerdo. Un poco rescatar ese espíritu de los cafés del siglo XVII y XVIII en el caso de Inglaterra y de Francia. Sobre todo, ¿por qué? Dice Habermas. Bueno, en principio porque no tenemos respuesta para todas las preguntas. Pero sí lo que nos tenemos que acostumbrar y a lo que la democracia se tiene que acostumbrar es a ese proceso de aprendizaje que vaya incorporando lentamente y progresivamente todo aquello de lo que no podemos dar respuesta ahora. Pero esas respuestas no pueden pasar por la religión. Este es el mensaje último de Habermas. Nada más, muchachos, no los canso más. Está bien.